buenos días, buenos días de nuevo. Bueno, vamos a comenzar a estudiar el libro de Marcos, capítulo 14, desde el versículo 32 hasta el 52. Y dice así: llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró diciendo las mismas palabras. Y vino Jesús de nuevo y lo halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y le dijo: todavía están durmiendo, descansando. Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo de Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba le había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es, ese es. Lo aprenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces echaron manos a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Cada día estaba con ustedes en el templo acechando y no me prendieron, pero esto ahora ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Bueno. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo, con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Bueno, vamos a empezar aquí en el versículo 32. Mira cómo dice aquí en el 32. Llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Entonces Jesús cogió a sus discípulos y le dijo: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Y tomó con él. Entonces le dijo a sus discípulos, ¿qué quiere decir? A los restantes de los discípulos, a los otros 9, eran 12, ¿no? No, eran 12, no. Eran 11, porque ahí no estaba, Judas no estaba con ellos ahí. Eran 11. Entonces llegaron al lugar que se llamaba Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntese aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse mucho. ¿Qué quiere decir? De que le dijo a
a los 8 discípulos restantes, porque eran 11, porque Judas no estaba con ellos ahí en ese momento. Entonces tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Decía, mi alma está afligida hasta el punto de muerte. Les dijo, quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora. Miren lo que está sucediendo aquí, ¿no? Él le dijo a la mayoría de los discípulos que se quedaran ahí. Entonces se llevó con él a Pedro, a Jacob y a Juan, se lo dio un poquito más adelante. Entonces le dijo, esperen ustedes aquí, ¿no? Esperen ustedes aquí, que mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Entonces ellos se quedaron allí y él se fue y empezó a orar. ¿Y qué oró? Que pasara, que si fuera posible, y fíjate lo que él dice, que si fuera posible, pasara de él aquella hora, que si fuera posible, pasara aquella hora. Aquella hora era de la angustia que él estaba pasando. Mira aquí, como dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 45. Entonces vino a los discípulos y le dijo, todavía están durmiendo, descansando. Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces sabía que ya había llegado ya la hora de qué, de que él iba a ser entregado. Y decía, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces le dice, Abba, Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Fíjate, fíjate lo que está diciendo aquí. Para ti todas las cosas son posibles. Él le está diciendo aquí con fe de que todas las cosas son posibles, todas las cosas son posibles para su papá, que es Dios, que todas las cosas son posibles, tiene fe en que Dios puede hacer lo que le dé la gana. Entonces le dice, aparta de mí esta copa, le dice que la aparte esa copa, que es todo el sufrimiento que él estaba pasando y que va a pasar. ¿Por qué? Por todos nuestros pecados. Y le dice, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Yo quiero que tú apartes esta copa de mí, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, que sea tu voluntad. Jesús se lo está diciendo a papá, le está diciendo a Dios que él quiere, él quiere que le quite la copa, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, que no sea lo que él quiere, sino lo que tú quieres, que sea la voluntad de Dios. Entonces, esta es una cosita muy bonita que nos enseña a todos nosotros, de que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de nosotros. 37. Entonces Jesús vino y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Entonces le dice a Pedro, sí, se lo dice a Pedro porque Pedro casi siempre es el que siempre está saltando, el que siempre está saliendo adelante, el que siempre está haciendo las cosas. Entonces dice a Pedro, entonces Jesús vino y lo halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, duerme, a Pedro, Simón, ¿duermes? No pudiste velar ni por una hora. Entonces Jesús se había ido a orar. Entonces le dijo a ellos que se quedaran ahí. Pero ¿qué hicieron ellos? Se quedaron dormidos. Entonces le dice, no pudieron velar ni tan siquiera una hora. Versículo 38. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ese fue otra vez, oró diciendo las mismas palabras. Mira, le dice, velen y oren
para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? La carne, el cuerpo, que eso es débil, que es débil, el cuerpo es débil, la carne es débil. Mira como dice aquí en Mateo 26, capítulo 41. Mira como dice. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. También se lo dice en el libro de Mateo. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Él se fue otra vez y oró, diciendo que las mismas palabras. ¿Cuáles fueron las mismas palabras? Para ti, Abba, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y vino Jesús de nuevo y lo halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder, no sabían qué responder. Sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. ¿A quién? Responderle a Jesús. No sabían qué decirle. Ya Jesús le había dicho a ellos de que no durmieran, de que no durmieran, de que estuvieran despiertos, de que oraran. ¿Para qué? Para que no le entre ningún tipo de tentación. Pero ellos se quedaron dormidos. ¿Ok? Vino por tercera vez y le dijo, vino por tercera vez y le dijo, todavía están durmiendo y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya está cerca el que me entrega. Entonces ya por tercera vez, que lo hace, que lo ves, que están durmiendo. Todavía, entonces le preguntan, ¿todavía están durmiendo? Están durmiendo y descansando. Basta ya. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el que me entrega. Ya está cerca el que lo va a entregar. Ya va a estar cerca. Versículo 43. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y los ancianos. Fíjate lo que está sucediendo en ese mismo momento cuando él está hablando con los discípulos. ¿Qué hace? ¿Qué sucede? Viene Judas. Judas viene con que Judas era uno de los 12 discípulos que venía acompañado con quién? Con una multitud, con espadas y palos. ¿De parte de quién? De los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. ¿De quién venía de parte? De los sacerdotes, de los escribas y los ancianos. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Eran las personas que estaban encargados en las cosas del templo. ¿Y quiénes eran los escribas? Eran las personas que estaban encargados en las cosas del templo. ¿Y quiénes eran los ancianos? Eran los que aconsejaban a todas las personas y ellos trabajaban para Dios. Pero así todos quisieron, mandaron a arrestar ¿a quién? A Jesús. El 14:44. Y el que entrega y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Entonces ellos no sabían quién era Jesús. Entonces para saber bien, para señalar bien y cogieran a que de verdad, verdaderamente ellos quieren arrestar, él le dice, yo lo voy a besar. La señal que es que yo lo voy a besar. Y ese mismo que yo bese, ese es Jesús. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron manos a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí
sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces, uno de los que estaba ahí, ¿quién ustedes se imagina que debe ser? ¿Quién ustedes se imagina que debe ser el que le cortó la oreja a uno de los del siervo, a uno de los siervos del sumo sacerdote? ¿A quién fue? ¿Quién usted cree que fue? Bueno, todos nosotros sabemos que fue Pedro. Todos nosotros que sabemos que fue Pedro. Aquí Marco no señala quién es, no dice quién fue, pero nosotros sabemos que es Pedro porque eso lo dice aquí. ¿En dónde lo dice? De que fue Pedro en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 10. Dice de que fue Pedro el que hizo eso. ¿Ya me entiende? De que fue Pedro que sacó la espada. Y dirigiéndose Jesús a ellos le dijo, como contra un ladrón, ha salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaba. Dice, pero vean acá, le dice a ellos, ¿no? Como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen así? Entonces fíjate con lo que dice. Vinieron con palos y vinieron con espada. ¿Para qué? Para arrestarlo a él. Entonces mira cómo dice, cada día estaba con usted en el templo enseñando. Cada día yo estaba en el templo enseñando con usted y no me prendieron. Pero esto ha sido para que se cumplan las escrituras. Bueno. Entonces, y abandonando a Jesús, todos huyeron. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Fíjate cómo le dice Jesús aquí. Cada día estaba con usted en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto así ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que ellos muchas veces lo vieron en el templo, pero no lo quisieron atrapar allí. ¿Para qué? Para que no se formara ningún tumulto, para que no se formara ninguna surrección, para que no se formara ningún tipo de alboroto. Entonces ellos cogieron y tomaron esta oportunidad para poderlo arrestar. Entonces, ¿qué sucedió? Abandonando a Jesús, todos huyeron. ¿Quiénes fueron los que abandonaron a Jesús y todos huyeron? Todos los apóstoles abandonaron a Jesús y todos huyeron. Pero mire lo que sucede aquí. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre su cuerpo desnudo y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Escapó desnudo. Bueno, ¿qué es lo que pudimos ver aquí? ¿Qué pudimos ver aquí? De que Jesús se lo había dicho, de que lo iban a abandonar, de que todos lo iban a abandonar. Y aquí lo sucedió en el 50, abandonando a Jesús, todos huyeron. Y entonces eso ya estaba escrito de que Jesús iba a ser arrestado, de que Jesús se iba a morir por todos nuestros pecados. Y una de las cosas bonitas que nosotros podemos aprender aquí es de que Jesús se lo sabe todo. Jesús sabía lo que Judas iba a hacer. Aparte de eso, sabiendo bien de que Judas lo iba a traicionar, Jesús hizo muchas cosas por él. Jesús no guarda rencor por ninguna de las cosas. Y una lección grande que nosotros podemos aprender aquí de Jesús es de que él no quería tomar la copa, él quería pasar la copa, pero ¿qué hizo? Que no se haga la voluntad mía, que se haga la voluntad tuya. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos hacer las cosas que Dios quiera y no las que nosotros queramos. Y si nosotros hacemos las cosas que Dios quiera, usted verá como todas las cosas van a salir bien y van a salir de lo más mejor para todos nosotros y especialmente para todos ellos. Bueno, ahí voy a terminar aquí ya. Voy a terminar ya.
esta pequeña clase y nos vamos a ver el viernes, que vamos a estudiar del capítulo 53 hasta 72. Sí, que tengan buen día y espero de que hayan aprendido un poquito mucho acerca de las cosas que Jesús quiere que todos nosotros aprendamos. Bye.